Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar. Ya muchos de vosotros ya habéis accedido. Así que yo lo primero que voy a hacer es presentarme. Soy Carmen Romero, soy la secretaria general de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y os doy la bienvenida a esta jornada que se enmarca dentro del programa CEA Más Empresas, en el cual colaboramos con la CEA y está financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, y que tiene como fin fomentar la cultura emprendedora con un conjunto de actuaciones como es la jornada que nos ocupa hoy sobre la reforma laboral. También hacemos pues un servicio de asesoramiento y apoyo técnico a las empresas que pongo desde aquí a vuestra disposición, y elaboración de informes, estudios y guías. Hoy, y lo indica el número de personas participantes, tenemos, por un lado, un tema de mucha actualidad y, por otro, unos ponentes de mucho nivel. Entonces, bueno, yo no voy a entrar a presentar de qué vamos a hablar, porque creo que el tema es ya de todos conocido. Y es más importante que yo me centre en presentaros a los ponentes y que pasemos ya directamente a la temática, porque bueno, hay consultas que ya se han enviado con antelación, y después hay un chat por el cual podéis plantear también las consultas que os vayan surgiendo durante las ponencias, y a las que intentarán pues dar respuesta a lo largo de este tiempo que vamos a estar juntos. Sin más, paso a presentar a los ponentes. Son Miguel Rodríguez Piñeros, of Counsel de PwC de España y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Miguel ha formado parte del Consejo Económico y Social de España y del Consejo Económico y Social de Andalucía, dentro del grupo de expertos independientes nombrado por el Gobierno, y ha elaborado informes y dictámenes para distintas empresas y entidades públicas en materias relacionadas con el derecho al trabajo, sobre todo, incluyendo la Comisión de la Unión Europea y el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Empleo. Junto a él tenemos hoy a Luis María Piñero Vidal, Senior Manager en PwC España y especialista también en Derecho al Trabajo. Así que yo les voy a pasar directamente la palabra a ellos, y vuelvo a decir que iremos recopilando las consultas para contestarlas posteriormente. No sé quién va a empezar. ¿Miguel o Luis? Miguel. Empieza Miguel. Empiezo yo. Muy bien. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por asistir de una manera pues tan masiva a este webinario. Sé que es un tema que interesa y un tema que tiene mucho predicamento, pero bueno, siempre es agradable pues darse cuenta, bueno, de que hay un público interesado. Entonces voy a empezar por compartir mi presentación, y vamos a empezar inmediatamente con esta cuestión. Bien, lo que vamos a hacer es vamos a intentar ser, tanto Luis como yo, muy evidentemente prácticos, teniendo en cuenta el perfil vuestro y un poco lo que os ha traído aquí, y vamos a entrar directamente en los grandes temas de la reforma, cuáles son las novedades, con una perspectiva ya, digamos, más aplicada, porque ten en cuenta que han pasado casi 3 meses desde entrada en vigor de la reforma. Es una fecha importante. Recordad que la reforma tenía un plazo, una especie de moratoria o una ventana de oportunidad para continuar con el régimen antiguo de 3 meses, y esos 3 meses están a punto de terminar. Que esto es decir que de la misma manera que fue importante la fecha de la aprobación, ahora viene también una fecha importante, que es el 30 de marzo, cuando vamos a tener que empezar a aplicar realmente, sobre todo en materia de contratación, las nuevas normativas. Entonces es oportuno también traer a colación todos estos elementos de la reforma. En primer lugar, decir una breve idea con carácter general. Es una reforma
importante, no tanto como se esperaba, no de tanto alcance, una reforma un poco mitificada, en el sentido de que se le ha dado, desde el punto de vista, si uno analiza fríamente los contenidos materiales, no está al mismo nivel que las grandes reformas que ha habido históricamente en nuestro país, pero sí es cierto que tiene, desde el punto de vista de su significado, del cambio de tendencia, de solo temporal, sino también salarial, y se ha intentado convertirlo en verdaderos instrumentos formativos. Se le ha puesto más énfasis en los elementos de formación, se ha reducido la temporalidad, es decir, se intenta que sea un contrato realmente que cumpla esta función. Sin embargo, a la vez se ha intentado que fueran contratos atractivos para las empresas. ¿Por qué? Porque si las empresas, sobre todo cuando estamos hablando de los contratos para la formación en alternancia, si las empresas no contratan a estos trabajadores, todos estos modelos de formación dual, tanto formación profesional como universitaria, pues no van a existir, van a fracasar. Entonces, se ha hecho un contrato que intenta ser más favorable, mejora algunas cosas para los trabajadores, pero por otro lado sigue siendo un contrato temporal acausal. Yo creo que este es el principal elemento de interés que tiene, y que tú no tienes que justificar una causa para contratar de esta manera a una persona, y en segundo lugar tiene una reducción salarial que puede ser considerable en algunos sectores en relación con los trabajadores ordinarios. Eso es lo que lo hace una figura atractiva para las empresas. Yendo a los contratos temporales, el primer contrato, el contrato por circunstancias de producción, es un contrato que tiene hasta 3 modalidades distintas. En primer lugar, hay un contrato que podemos decir ordinario, que es el contrato de 6 meses, ampliable hasta 1 año por la negociación colectiva sectorial, pero claro, hay que ver si estamos hablando de los convenios futuros o podemos aplicar, como he dicho antes, la regulación de los convenios anteriores. Este se utiliza para lo que es un incremento ocasional e imprevisible que genera un desajuste temporal. Alguna definición parecida. Y luego hay una segunda modalidad, que es el contrato de oscilación. Esta es una respuesta a un problema que tenían las empresas, que los tribunales habían dicho que no se podía utilizar el contrato de interinidad para cubrir vacaciones. Entonces, ahora lo que han hecho es un contrato específico para vacaciones, no solo para vacaciones, puede ser para otra cosa parecida, que es el contrato de oscilaciones. La tercera modalidad es el contrato que llamo de los 90 días. Es un contrato que te permite contratar durante 90 días al año en cada empresa a un número ilimitado de trabajadores con contratos temporales con relativa flexibilidad. Pensamos que esta es una respuesta a las demandas empresariales. Decir, bueno, tú durante 90 días vas a poder contratar con cierta flexibilidad. Evidentemente es causal, tienes que acreditar una causa, pero no va a ser tan rígida como en otra ocasión. Ahora, son 90 días y 90 días por empresa. Es decir, que la empresa durante 90 días al año, que no pueden ser además consecutivos, va a tener disponibilidad para contratar a estas personas y no se limita el número de personas que puede contratar. Ahora, transcurrido ese plazo, ya se pierde esta posibilidad. El contrato de interinidad, como he dicho, es muy parecido al contrato, el contrato de sustitución es muy parecido al antiguo contrato de interinidad, no tiene tampoco mucho interés. Y luego sí hay un incremento importante de los derechos tanto de los representantes de los trabajadores como de los propios trabajadores. Algunos de ellos ya son conocidos, les resultan familiares, pero por ejemplo creo que hay que destacar dos. Uno, el derecho a tener constancia de la causa de temporalidad. Ahora, cuando contrates a un trabajador temporal, hay que especificar muy claramente en el propio texto del contrato cuál es la causa de la temporalidad. No basta una referencia genérica, no basta una indicación, no, hay que decirlo con todo detalle, y eso es un instrumento obviamente en manos del trabajador, pero también en manos de la Inspección de Trabajo para controlar la veracidad de esa temporalidad. Y en segundo lugar, un mecanismo para acreditar la condición de trabajador fijo. Tú puedes pedir que te certifique la empresa de que con el transcurso del tiempo ya has adquirido la condición de fijo, y si no lo hace te puede ir al servicio de empleo correspondiente, con lo cual de alguna manera estamos con un mecanismo automático de declaración de certificación de que eres un trabajador fijo. Por cierto, la reforma, una de las cosas que hace, ya lateralmente, pero tiene su importancia, es que sustituye la palabra indefinido por fijo. El contrato es de duración indefinida. El trabajador es fijo. Salvo en algún... No es coherente en todos los aspectos, pero la mayor parte de las veces lo digo así. Eso tiene mucha importancia, a vosotros probablemente no os interese tanto, pero sí para el sector público, donde sabéis hay una diferencia entre ser indefinido y entre ser fijo. Una reforma importante es el mecanismo de consolidación.
Entonces, hay un mecanismo, como sabéis tradicionalmente en España, de conversión. Cuando hay un fraude en la contratación o un incumplimiento, ese contrato se convierte en indefinido, pero también un mecanismo de consolidación. Tú cumples la norma perfectamente, no hay ningún incumplimiento, lo haces todo bien, pero transcurre el tiempo y ese contrato se acaba convirtiendo, por el mero transcurso del tiempo, en un contrato indefinido. Esto es un mecanismo que ya tenemos conocido, ha cambiado en cuanto a los meses y los periodos. Ahora volvemos a tener una normativa más restrictiva para las empresas, es que tengan que el periodo de referencia son 18 meses de contratación en un periodo de 24. Incluso cuando estás utilizando el contrato por circunstancia de la producción, que es ahora mismo a quien se aplica este contrato al haber desaparecido el contrato de obra, tienes que tener en cuenta la duración del contrato en relación con un periodo de plazo determinado. La novedad, ya no se toma como referencia solo al trabajador, sino tomamos también como referencia al puesto de trabajo. ¿Quiere esto decir? Que si tú tienes un mismo puesto de trabajo que está siendo ocupado continuamente por trabajadores temporales, corres el riesgo de que en un determinado momento transcurra ese plazo de 18 meses dentro de 24 y ese trabajador, el último, se haya convertido en un trabajador indefinido. Con eso se intenta evitar una práctica de muchas empresas que iban rotando a personas para evitar este mecanismo de convalidación, pero ocupando siempre los mismos puestos de trabajo. Eso ahora mismo ya no va a resultar posible. Perdón. ¿Cuánto al contrato de fijo discontinuo? Es la respuesta. Esta es la respuesta que da el legislador a las necesidades de adaptación de las empresas. Es decir, en lugar de tener trabajadores temporales que tú vas continuamente contratando una y otra vez, lo que vas a hacer es un contrato indefinido, pero con esa peculiaridad del fijo discontinuo que no va a trabajar todo el tiempo. Desaparece, por cierto, y de agradecer esa extraña diferenciación entre los dos tipos de fijo discontinuo que había, los trabajadores fijos discontinuos previsibles e imprevisibles. Ahora mismo es una única regulación y se amplía la utilización de esta figura para dos supuestos distintos. Uno, para el caso de las empresas de trabajo temporal. Ojo, porque hay bastante confusión sobre esto. Lo que se está diciendo es que la empresa de trabajo temporal puede contratar a un fijo discontinuo para ponerlo a disposición de una empresa usuaria. Es decir, es una normativa interna, es una contratación interna de la ETT. No se está diciendo que tú puedas acudir a una ETT para contratar a un fijo discontinuo. Si tú tienes una persona que encaja dentro del modelo de fijo discontinuo, lo tienes que contratar tú. No puedes ir a una ETT. Esto es importante. ¿Por qué? Porque una ETT es una empresa de trabajo temporal. Solo sirve para contratar temporal, para enviar trabajadores temporalmente. Y el fijo discontinuo, por definición, no es temporal. Ha habido bastante confusión, pero la utilización del fijo discontinuo es interna. Es para la ETT con sus empleados, no para celebrar contratos de puesta a disposición con empresas usuarias. La gran novedad, o la otra gran novedad del contrato de fijo discontinuo, es la posibilidad de utilizarlo para las contratas. Como sabéis, tradicionalmente la contrata en España era un factor de precarización porque se cubría con contratos de obra o servicio. Los tribunales habían admitido hace mucho tiempo que el contrato de obra o servicio era el contrato que podían utilizar las empresas contratistas para desarrollar las contratas. Hace aproximadamente 2 años el Tribunal Supremo cambió radicalmente su jurisprudencia, entendió que ya no es posible, ahora mismo está prohibido por los tribunales utilizar un contrato de obra para una contrata. Lo que ha hecho el legislador es recoger esa construcción jurisprudencial. Por un lado, dice expresamente, cuando regula el contrato por circunstancia de producción, que no se puede utilizar para una contrata, y en segundo lugar, dice que en el caso de contrata, lo que hay que utilizar es el fijo discontinuo. Además, establece una regulación, a mi juicio, bastante interesante que tendrá que desarrollar, de luego, los convenios sectoriales. Serán los convenios sectoriales los que en el fondo te digan cómo de útil va a ser esta figura, y tú vas a poder contratar y vas a tener un periodo de no trabajo entre una contrata y otra. Se te da un plazo, será el convenio colectivo sectorial el que establezca la duración, y si no hay convenio, a día de hoy son 3 meses. Si a los 3 meses tú no tienes un nuevo trabajo que darle a ese trabajador, porque no tienes una nueva contrata donde emplearlo, pues tienes que acudir, dice de una manera un poco eufemística, medidas temporales o definitivas. Lo que está diciendo es el despido. Básicamente, lo que está diciendo es que el final de contrata es una causa de despido. Implícitamente, es importante. Claro, en la práctica, como todos sabemos, los despidos por finalización de contrata no son frecuentes,
primero, bueno, no son frecuentes porque básicamente hemos contratado por los servicios, pero tampoco son no lo van a hacer en el futuro, quiero decir, porque tenemos un mecanismo de subrogación de plantillas en muchas contratas, por lo cual el cambio de contratista no afecta a la subsistencia de la relación de trabajo. Pero el fijo de continuo es una figura a desarrollar, una figura a estudiar. Nos guste o no, vamos a tener que contratar mucho por esta vía. Vamos a tener que contratar muchos fijos discontinuos. Pensar que vamos a encontrar una fórmula a través del cual vamos a poder acudir a un contrato temporal y tal, creo que vamos a tener que ir olvidándonos de eso, es el fijo discontinuo. Y el fijo discontinuo puede ser una figura bastante flexible. ¿De qué va a depender? De cómo se regula en el convenio colectivo. Sobre todo va a depender de la llamada. ¿Cómo regulas tú el llamamiento del trabajador fijo discontinuo? Si tú lo haces, como ya lo hacen en algunos convenios sectoriales, con bastante flexibilidad, realmente se convierte en una respuesta muy, muy adecuada. El fijo discontinuo llega hasta donde llega. Hay momentos en los cuales no te va a dar una respuesta. Entonces, en ese caso te vas a tener que ir a la contratación, evidentemente, indefinida. En cuanto a la subcontratación de horas o servicios, muy brevemente, porque era un gran tema, parecía que iba a haber un cambio absolutamente revolucionario, un cambio de modelo. En la práctica, lo único que se ha hecho, que no es poco, es extender a toda la economía, a todos los sectores, una solución que ya existía en el sector público. La ley de contrato del sector público establecía que los trabajadores de los contratistas públicos tenían que reconocer a los trabajadores, a sus empleados, unas condiciones que fueran al menos iguales a las que aparecían en el convenio sectorial de aplicación. Ahora mismo esa regla del convenio sectorial, con alguna excepción, se ha generalizado a toda la economía. Yo creo que en materia de contrata, el artículo 42 se regula poco, lo importante es lo que hemos dicho antes, la prohibición del contrato de los servicios determinados, la admisión del contrato fijo discontinuo, expresamente para las contratas. Eso es realmente la nueva regulación de las contratas. Hay alguna novedad importante en materia de infracciones y sanciones. Se incrementa, esto es coherente con esa finalidad de luchar contra la temporalidad, se incrementa la cuantía de las sanciones, también se incrementan las cotizaciones a los contratos de menos de 30 días, y es una regla importante. Se calcula una infracción en materia de contratación temporal por cada trabajador, y no como hasta ahora, que la infracción, digamos, era por una práctica global de la empresa. Ahora es por cada trabajador, y eso significa, si a esto sumamos que le estamos dando nuevos instrumentos a la inspección de trabajo, previamente a través de inteligencia artificial, a través de los planes de actuación de la inspección, las nuevas medidas que el propio Real Decreto Ley contiene, realmente podemos prever una época donde el control administrativo de la contratación temporal y el riesgo de sanciones va a ser muy, muy elevado. Por eso hay que tener en cuenta este dato. No es como hasta ahora, donde realmente las sanciones eran pocas y no de mucha importancia económica. Ahora pueden ser frecuentes y de mucha cuestión. Desde el punto de vista de la flexibilidad interna, como les he dicho antes, lo que hemos hecho ha sido aprovechar las novedades o las experiencias del COVID, una nueva regulación de los ERTE muy inspirada en la que hemos tenido entonces, incluso la terminología te suena a cosas muy familiares porque es la que hemos estado aplicando, y luego un mecanismo RED, que es un mecanismo global que se aplica a toda la economía. El mecanismo recíclico sería un poco lo que ha pasado con la pandemia COVID, u otra sectorial para determinadas actividades, donde el gobierno declara que hay un sector con una serie de dificultades económicas y establece una situación especial, excepcional, que favorece a las empresas y a los trabajadores, los permite colocarlos en una situación de suspensión del contrato, algo que puede ser bastante interesante, que por cierto ya se está pidiendo ya se está tramitando, creo, un primer mecanismo red de carácter sectorial en el sector de las agencias de viajes, que no se han recuperado todavía de las consecuencias de la pandemia. En cuanto a otro elemento importante, el elemento del despido. El despido no está en la reforma, solo hay una disposición adicional que solo se afecta que solo aplica al sector público, donde se habla expresamente de despido, pero el despido está ahí. ¿Por qué? Porque si tú vas a tener que utilizarlo con mucha mayor frecuencia. Dado que ya no vas a poder contratar temporalmente y que las extinciones de contratos no van a ser extinciones de terminaciones de contratos temporales, el despido es la herramienta por excelencia. Lo vamos a tener que gestionar
como un elemento natural. Hay muchas empresas, y nosotros tenemos clientes que nos dicen que no han despedido nunca a nadie. Sí, pero ¿por qué? Porque tienes una rotación enorme de trabajadores temporales. Eso se ha terminado y vas a tener que afrontar el despido, que es una figura que para muchas empresas no es un elemento normal, no están preparadas, van a tener que aprender a despedir, sobre todo desdramatizar también el despido no ya como un elemento crítico, sino como un elemento ordinario. Yo tengo una obra o servicio claramente determinada, esa obra o servicio dura 2 años, pues yo te tengo que contratar indefinido y cuando termine la obra te despido porque ha terminado la obra para la que te contraté. Ese va a ser el cambio. Lo que era una causa de temporalidad hasta ahora se va a convertir a partir del 1 de abril en una causa de despido. Y ahí tendremos que ver el esfuerzo también de los tribunales en adaptarse a esa nueva lógica. Eso es un desafío importante, choca contra la tradición judicial, es un cambio cultural de muchas empresas, va a incrementar el coste, no tanto como la gente se piensa. Ten en cuenta que ahora mismo hay muchos despidos que son despidos calificados como procedentes por los tribunales, y claro, el despido procedente son 20 días por año y la indemnización por terminación de contrato eran 12 días por año. Realmente no hay tanta diferencia económica. Probablemente lo más importante sea el problema de los umbrales colectivos, el problema de que nos tengamos que entrar con relativa facilidad en el ámbito de los despidos colectivos, y eso tiene su complicación, que primero una inseguridad jurídica. No sabemos a partir de qué momento un despido individual o colectivo, cuántos entran en un despido colectivo, cuántos entran en el siguiente. Convertir el despido en un instrumento ordinario nos va a obligar a repensar sobre todo la figura del despido colectivo. Y ya termino con un tema que creo que un tema que les interesaba, que era el tema de la negociación colectiva. La negociación colectiva era la gran prioridad de los sindicatos. De hecho, cuando se estaba hablando de contrarreforma laboral y se veían las posiciones de los sindicatos, básicamente era una contrarreforma de la negociación colectiva. Era el tema de toda la reforma del año 2012 que le había resultado más dramático o le había resultado más traumático y que más se sentían atacados. ¿Qué se había hecho en el año 2012? En el año 2012 se había establecido una regla relativamente revolucionaria, que era la prioridad del convenio de empresa. En segundo lugar, se había establecido por primera vez en nuestra historia la posibilidad de pérdida de vigencia del convenio, es decir, la desaparición del convenio colectivo, que era una medida que hay que entenderla bien, es decir, la medida no estaba pensando para que los trabajadores se quedaran sin convenio, al contrario, lo que se estaba queriendo era incentivar la negociación colectiva y evitar bloqueos y convenios zombies, convenios que duraban años y años y años simplemente por el mecanismo de la prórroga de la ultraactividad. Eso es lo que se intentó atacar, pero claro, la consecuencia fue que en algunos ámbitos los convenios llegaban a perder la vigencia. Y el tercer elemento que se introdujo fue la inaplicación de convenio colectivo, que era un mecanismo que era como el antiguo descuelgue salarial, pero mucho más potenciado. ¿Qué querían los sindicatos? Los sindicatos querían, su lema era reequilibrar la negociación colectiva, entendían que esta reforma les había dado más poder a la empresa y había debilitado a los sindicatos. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? El gobierno tiene un objetivo absolutamente oculto, bueno, es como no decir nada, modernizar la negociación colectiva. Así aparece en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y así aparece incluso en la exposición de motivos del Real Decreto Ley. Lo que se ha querido era modernizar la negociación colectiva, lo cual no deja de ser curioso, porque como vamos a ver ahora, la modernización consiste en volver a lo que se ha hecho toda la vida de Dios en negociación colectiva, y se ha modernizado bastante poco, ¿no? Y luego la patronal que pretendía, pues en la medida de lo posible, mantener las mejoras de 2012, que habían sido un instrumento, debo decir, en algunos casos había sido un instrumento muy útil para responder, nosotros lo conocemos de la práctica de nuestros clientes, un mecanismo muy útil para responder a necesidades concretas de las empresas, pero también, y eso no podemos ignorarlo, se había convertido en un mecanismo de fraude, un mecanismo para obtener una ventaja competitiva a través de contratos, a través de convenios colectivos de muy, muy baja calidad, especialmente en contratos en el sector público, el modelo ese de las empresas multiservicios, que habían causado una enorme alarma social, aunque los tribunales laborales habían sido capaces de poner un poco de freno a esta práctica, pero es verdad que había un problema ahí de un uso inadecuado de estos instrumentos de negociación colectiva. Al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido mucho menos de lo que se pensaba, y por eso debo decir que la negociación por parte de COE y CEPIME ha sido muy, muy adecuada y muy buena. En primer lugar, volvemos a un sistema de ultraactividad sin límite.
instrumento que además ya se está aplicando. Desde el día 1 de la reforma se está aplicando este procedimiento. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando un convenio colectivo está en ultraactividad, no hay un plazo determinado. Esa ultraactividad va a durar hasta que se firme un nuevo convenio. Se introducen mecanismos para facilitar la negociación, pero vamos, básicamente quedándonos a nivel de mediación, que por parte ya estaban. No se ha llegado probablemente a la solución que defendían algunos, es decir, limito la ultraactividad y a partir de determinado plazo de ultraactividad, cuando veo que el convenio no se va a poder cerrar, acudo a un arbitraje, algún tipo de arbitraje que permita terminar el desacuerdo. No se ha llegado a eso. Entonces volvemos a la ultraactividad sine die. Está por ver qué efectos va a tener. En segundo lugar, como ya les he dicho, hay una prioridad del convenio sectorial en todos los ámbitos. Lo que antes era una reserva de convenio, ahora prácticamente una reserva de convenio sectorial. En tercer lugar, se mantiene la prioridad aplicativa del convenio de empresa, pero de una manera, si me permite la expresión, un poco farisaica, en el sentido de que oficialmente sigue existiendo, pero se elimina el núcleo, que es la prioridad salarial. La prioridad aplicativa del convenio sigue existiendo, pero ya no afecta a los salarios. Tú tienes un convenio colectivo de empresa, lo vas a poder aplicar en todos los elementos relevantes que establece el Estatuto de los Trabajadores, pero no en materia salarial, con lo cual esa posibilidad de utilizar un convenio colectivo propio como un mecanismo para poder obtener una ventaja competitiva frente al resto de empresas ha desaparecido. Y yo creo que es algo que ustedes como empresarios tenéis que alegraros, porque realmente había una práctica, a mi juicio, bastante inadecuada. Sin embargo, y un poco para compensar, se mantiene el mecanismo de la inaplicación de convenio. Este mecanismo, que era el mecanismo clásico de descuelgue salarial, va a seguir existiendo. Entonces, podemos seguir, si tenemos problemas económicos, intentar no aplicar el convenio colectivo sectorial, que nos resulta aplicación, de una manera provisional, acudiendo a la inaplicación de convenio. Un mecanismo que se ha utilizado relativamente poco, pero donde la sensación que había es que no había sido tan controvertido, ni había habido tantos abusos. Es un cambio menor, es un cambio, podemos decir, conservador o continuista, y es un cambio muy centrado, como he dicho antes, en las prácticas abusivas. Quedan algunos temas pendientes por resolver en materia de negociación colectiva, y ya con eso sí termino. En primer lugar, ha terminado la reforma. Como saben, cuando se estuvo gestionando la aprobación del Real Decreto Ley 32/2021, uno de los temas, una de las exigencias de determinados partidos políticos en el Parlamento para darle su apoyo era introducir una regla de prioridad aplicativa del convenio colectivo de comunidad autónoma. Es decir, romper los convenios sectoriales dándole la prioridad a los convenios de comunidad autónoma. Esto, por cierto, ya estaba se introdujo en el año 1994 en España y no había tenido ningún efecto. Para apoyar la reforma del 94 del gobierno de Felipe González, pues el PNV, como siempre, pidió esto, se lo dieron, pero no tuvo ningún eficacia, porque el número de convenios colectivos de comunidad autónoma era muy pequeño. Hoy, como podéis imaginar, en el contexto político en el que estamos en España, esa regla es una regla que puede tener una eficacia, un impacto tremendo. Y ya, de hecho, la resistencia a la reforma laboral por el lado sindical está centralizada principalmente en el País Vasco. El País Vasco el otro día hubo una manifestación de sindicatos contra la reforma, que un poco a nosotros nos resulta un poco chocante. Y lo último, la última reflexión, lo que ya les he apuntado antes. ¿Qué ocurre con los convenios preexistentes al momento de la reforma? ¿Qué ocurre con esa regulación de los contratos temporales, de los contratos fijos discontinuos que aparecían en los convenios anteriores a la reforma? ¿Podemos aplicarlo? Caso más claro, el contrato por circunstancia de producción, máximo 6 meses, salvo que el convenio lo alargue 1 año. ¿Es posible que podamos agarrarnos a lo que dice nuestro convenio colectivo para intentar ampliar ese tema? Yo creo que es bastante discutible. ¿Y discutible qué significa? Significa, desgraciadamente, entre nosotros que te la juegas, de alguna manera. Tú lo haces y luego vas a ver lo que pasa. Nuestro consejo general a todos nuestros clientes es prudencia. Nuestra experiencia, nosotros hemos tenido la experiencia de la reforma laboral de 2012. Sabemos lo que significó. Significó, pues, hasta
el año 2014-2015 no empezábamos a tener una cierta seguridad jurídica de aspectos tan importantes como eran los despidos colectivos, las nuevas modalidades contractuales, teníamos unas enormes inseguridades y los tribunales tardan mucho tiempo en hacerlo. Entonces, nuestro consejo siempre, un consejo general, es prudencia. No nos la juguemos porque no sabemos por dónde va a salir la inspección de trabajo, por dónde van a salir los tribunales laborales. Y la reforma, como todas las reformas, deja un montón de cosas sin determinar. Por mi parte, estos son los temas que tenía que tratar. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias, muchísimas gracias Miguel por tu genial ponencia. Voy a compartir ahora la pantalla con... Miguel, tienes que dejar de compartir si no te importa, por favor. Y aprovecho para comenzar con la reflexión, una reflexión que nos dejaba Miguel, y es fundamentalmente por el tema de prudencia, y es que nos van a surgir muchas dudas y a lo largo de la reforma, evidentemente la ponencia con el seguimiento que tiene, pues ya justifica o acredita el número tan elevado de dudas que van a surgir respecto de la misma, pero creo que el dato que nos ha dado que hasta el año 2014-2015 seguían existiendo pronunciamientos de los tribunales sobre la reforma laboral del 12, por lo que lamentablemente nos vamos a encontrar en la misma situación ahora. Es decir, no vamos a poder resolver todo con las mismas garantías y las mismas certezas que, ya digo, el tiempo dará a través de los pronunciamientos de los tribunales. No obstante, tanto por nuestra experiencia, ya digo, la propia estos meses que llevamos con la reforma, aunque sea en este periodo transitorio, lo que vamos a intentar es trasladarle pues las mayores partes de las preguntas que nos han trasladado pues, los clientes con los que trabajamos, las entidades a las que asesoramos, incluso algunas de las preguntas que nos habían adelantado o nos había anticipado la Confederación de Empresarios, para intentar resolver pues, ejemplos prácticos las dudas que nos proponen. Entiendo que se ve la pantalla, o por lo menos el archivo, ¿cierto, Miguel y Carmen? Se ve. Perfecto. Sí. Perfecto. Pues, insisto, lo que pretendemos con esta segunda parte de la ponencia, pues es acudir una vez en la parte teórica, vamos a intentar acudir a diferentes cuestiones prácticas que, insisto, nos han ido trasladando nuestros clientes a lo largo del tiempo en estos 2 meses, tanto como las que nos ha adelantado Confederación de Empresarios. Evidentemente saldrán más. He estado viendo el chat y me he apuntado también algunas. Ya digo, insisto, lo haremos todo lo posible con nuestra experiencia y con nuestra opinión jurídica de muchos años de experiencia en pleito, pero insistimos, al final serán los tribunales los que irán resolviendo y limitando el alcance de cada una de las cuestiones. Empezamos, si les parece, con el bloque que entendemos que más problemática está dando y que es el tema de la contratación temporal, fundamentalmente los contratos de duración determinada. Una de las primeras preguntas que planteamos es ¿para qué sectores sirve y qué indemnización tiene el nuevo contrato temporal de 90 días vigente a partir del 30 de marzo? Y de hecho creo que en el chat alguien preguntaba sobre si también aplicaba el régimen agrario, si podíamos hacer alguna peculiaridad, particularidad del régimen agrario. Y entiendo que esto puede ser incardinable en esta pregunta que hacíamos de qué sectores. Pues bien, el contrato de 90 días que se puede realizar, contrato de circunstancia de producción no consecutivo, es para cualquier sector. No está pensando en una limitación sectorial. Ya apuntaba Miguel que esta reforma, pues bueno, es de nivel global y desde luego no ha podido poner el foco, como cualquier reforma, en los diferentes sectores, sector público, sector agrario, pues no hay distinción alguna y, insistimos, ese contrato sirve para cualquier sector de actividad. ¿Y cuál es la indemnización? La indemnización se mantiene. La indemnización de los contratos temporales seguirá siendo 12 días de salario por año de servicio. Otra cuestión. Respecto de los contratos de obra celebrados antes de la reforma, ¿podrán durar estos hasta su fin? ¿Podrán ser prorrogados? En puridad, los contratos de obra, recuerden que no son objeto de prórroga. Es decir, la obra dura lo que dura, ¿vale? Luego, un contrato de obra nunca es formalmente prorrogado. Son distintas son los contratos eventuales o los contratos por circunstancia de la producción. Pero un contrato de obra o servicio no se prorroga. ¿Podrán durar estos hasta su fin? Como bien dice la reforma, los contratos de obra celebrados antes de la entrada en vigor de la misma se seguirán rigiendo por el régimen anterior, hasta una duración máxima de 3 años. ¿De acuerdo? Luego, un contrato de obra celebrado
el 1 de diciembre de 2021 seguirá pudiendo tener la duración máxima de 3 años, o 4 incluso si lo dijera el convenio, pero no podrá tener como consecuencia de entrada en vigor de la reforma una duración superior a 3. Otra pregunta en materia de contratación temporal. ¿Se pueden hacer tal y como se venían haciendo contratos eventuales desde el 31 de diciembre hasta el 30 de marzo? Apuntaba Miguel que existe un régimen transitorio en estos 3 meses en el que los contratos temporales seguirán rigiéndose por la normativa anterior. Luego seguiremos aplicando la normativa anterior y la única limitación será la duración máxima de 6 meses. ¿Qué tipo de contratos se realizaría para sustituir una maternidad que debe realizarse en el mes de febrero del 22 o marzo del 22? Y actualizamos. Pues, insistimos, según el régimen transitorio, todavía están en vigor los contratos anteriores, el contrato de interinidad. Si este contrato hubiera que hacerlo en abril de 2022, el contrato va a ser el de sustitución de persona trabajadora. Insistimos, son muy parecidos, pero la denominación será distinta. ¿Desaparecen las transformaciones de los contratos temporales en indefinidos a partir del 30 de marzo de 2022 por concatenación de contratos? No desaparece. Lo que hay es un cambio en los cómputos. Como apuntaba también Miguel, ya digo, la referencia es evidente, pues, el ponente que ha hecho la presentación teórica, a partir del 30 de marzo del 22, la duración o la concatenación de los contratos ya no será 24 en 30, que es en el que hemos trabajado siempre. Será de 18 en 24. Y la novedad será que no solo será la concatenación de contratos de una misma persona, sino también de un puesto de trabajo. En el chat preguntaba alguien que pusiéramos un ejemplo práctico, que no se llegaba a entender muy bien, pues cómo era esa concatenación de contratos por puesto en empresas grandes. Nosotros, yo creo que una interpretación prudente, como bien decía Miguel, aquí en todos estos temas novedosos habrá que ser prudente, pudiéramos entender que una concatenación de contratos para una misma posición de un cajero, si en un 6 meses la ocupa A, otros 6 meses la ocupa B, otros 6 meses la ocupa C, cuidado cuando, tanto con C, que llega a los 18, como si entra un nuevo D, si es para el mismo puesto, aunque no sea la misma persona o el mismo incluso grupo profesional o categoría, existe un riesgo de que declaren que el contrato de bien indefinido por esa concatenación de contratos al mismo puesto. Antes era la concatenación de contratos en la misma persona. Pues aquí estamos diciendo que en el mismo puesto también existe ese riesgo como novedad en la reforma laboral. Si tenemos antes del 31 de diciembre del 21 un contrato por obra y servicio que lleva vigente unos meses, ¿puede alargarse hasta el máximo de 3 años? Evidentemente sí. Hemos dicho que la duración máxima de 3 años sigue, o porque el contrato de obra se sigue rigiendo por la normativa anterior. ¿Por cuánto tiempo puede hacer una prórroga de un contrato temporal celebrado antes del 31 de diciembre de 2021? Pues hasta su duración máxima. Estaríamos hablando de la prórroga de contratos eventuales, porque insistimos, los contratos de obra no se prorrogan. Y los contratos temporales, los contratos eventuales que se suscribieran con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma, insistimos, se sigue aplicando por la normativa anterior. ¿Qué opciones existen para contratar trabajadores al extinguirse el contrato de obra o servicio a partir del 30 de marzo de 2022? Pues ya desaparece, insistimos, esa es la principal novedad de la reforma laboral, la desaparición del contrato de obra. ¿Qué los quedará? Pues contrato indefinido si es una necesidad permanente, el contrato de fijo discontinuo, lo mismo para esas necesidades permanentes pero que no se van o que pueden tener periodos de asignación y desasignación, o los contratos temporales, el contrato por circunstancia de la producción si concurre alguna circunstancia temporal. Al final lo que hay que aplicar son las nuevas modalidades contractuales que ha traído la reforma. ¿En qué supuesto es un contrato temporal tras la reforma? Esto es, a partir del 30 de marzo de 2022. Es decir, ¿cuándo se aplica, como hemos dicho, finalizado el régimen transitorio? ¿Cuándo un contrato temporal pasa a adquirir la condición de fijo? Pues como hemos apuntado ya, por la duración excesiva del contrato, porque duren más. Si se hace un contrato de circunstancias de producción por 6 meses y dura más tiempo, pues ya es un contrato indefinido. 2, por la concatenación de contratos en los términos que hemos visto, bien sea de la persona trabajadora o bien sea del puesto de trabajo, porque ese tema de 18 meses en un periodo de 24, o bien realmente porque un contrato temporal no responde a esa necesidad temporal. Y muchas veces en los juzgados lo que vemos es precisamente esa problemática, la legalidad del contrato temporal o la causalidad del contrato temporal. Que la ley establezca unas modalidades no significa que podamos usarlas de forma discrecional, sino que tienen que estar sujetas a una causa temporal. Y si no existe esa causa, el riesgo es la conversión del mismo en indefinido o, como bien decía Miguel, en fijo, que es la nueva nomenclatura que utiliza
el Estatuto de los Trabajadores. Si tengo en una empresa varios trabajadores con contrato de obra y servicio, antes del 31 de marzo puedo rescindir el contrato. Evidentemente, estamos hablando de contratos de obras anteriores a la reforma y sí se pueden terminar los contratos de obra antes del 31 de marzo del 22. Los contratos de obra finalizarán cuando finalice la obra. Si finaliza antes del 31 de marzo, pues se podrá hacer. Y si no, insistimos, el problema o la circunstancia será aplico la normativa anterior con una duración máxima de 3 años. ¿Hay que finalizar los contratos de obra o servicio vigentes antes de la reforma laboral? No necesariamente. Insistimos, los contratos de obra, esas dos preguntas están muy relacionadas, se seguirán aplicando normativa anterior y si la obra finaliza antes de la fecha del 31 de marzo, se le finalizará y si no finaliza antes del 31 de marzo, pues podrán seguir. Los contratos de obra que se suscriban en este periodo temporal entre 31 de diciembre del 20 y 30 de marzo, la única limitación que tiene es la duración máxima de 6 meses, porque así lo ha dicho la reforma. Usted podrá seguir haciendo en este periodo transitorio contratos de obra, pero con una duración máxima de 6 meses. ¿Cómo se efectúa el nuevo cómputo de encadenamiento de contrataciones para transformación en indefinido? Lo que hemos dicho, 18 meses en un periodo de 24, desde la entrada en vigor de la norma, y esto apunta tanto a la concatenación de contratos de la misma persona trabajadora como a la concatenación de diferentes contratos para el mismo puesto de trabajo, con la problemática interpretativa que pueda dar lugar a ello. Insistimos, entendemos que una referencia razonable puede ser a la categoría o al grupo profesional si son funciones, digamos, asimilables. ¿Qué contrato se haría para una actividad, para una empresa cuya actividad ordinaria es la realización de eventos de un día o dos? Cumpleaños, bodas, pues entendemos que en principio el contrato que puede servir para cubrir esa actividad en las que pues, en determinados momentos se cubren esos eventos, celebración de cumpleaños, celebración de bodas, de comuniones, pues sería el de fijo discontinuo. Se hace un contrato de fijo discontinuo y se le activa a la persona trabajadora en los periodos en los que existen esta necesidad de prestación de servicios y se les desasigna cuando no hay ese tipo de actividad. Los contratos temporales de hasta 90 días tras la reforma laboral, ese contrato novedoso que comentaba Miguel de 90 días, esa ventana de oportunidad de contratación de personal con independencia del número, ¿tienen que ser forzosamente en periodo discontinuo? Pues sí, es lo que dice la reforma. No pueden ser 90 días continuados, no podemos contratar del 1 de enero al 30 de marzo, sino que tendrán que ser en periodos discontinuos. Como todo, la pregunta siguiente es, ¿y se puede 89 más 1? Pues es una situación de riesgo, como decía Miguel, prudencia, porque hasta que esto no se aclare por los tribunales, no vamos a saber si esa justificación con una ruptura tan pequeña de 89 y 1 es suficiente y que los tribunales nos puedan decir si es una situación de fraude de ley o no. Habrá que estar a los avances jurisprudenciales y judiciales al respecto, pero desde luego nuestra recomendación siempre sería establecer unos periodos un poco más amplios y desde luego lo que está absolutamente prohibido es que sean 90 días consecutivos. Al contratar a una persona temporal a partir del 30 de marzo del 22, ¿se le puede hacer un contrato sin fecha de fin si no se conoce con certeza el día de conclusión de la actividad? En principio no es posible. La modalidad de suscripción de contratos sin fecha de finalización cierta eran los contratos de obra. Desapareció el contrato de obra. En los contratos eventuales anteriores a día de hoy, contratos de circunstancia de la producción, habrá que fijar cuál es la fecha de la duración y lo mismo si se produce alguna prórroga. Seguimos con preguntas sobre contrato de duración determinada, que como ven es la mayor parte de la problemática que se nos ha ido trasladando. Tras la reforma laboral y con efectos del 30 de marzo del 22, cuando se hacen referencias a situaciones ocasionales, previsibles, que tengan una duración reducida y delimitada para justificar la contratación temporal, ¿se incluyen las contratas, subcontratas y concesiones administrativas como causa de temporalidad? Y creo que en alguna de las preguntas del chat aparecía una cuestión similar. Pues en principio, la reforma laboral excluye como causa de temporalidad la prestación de servicios vía contratas. Y esto además está muy relacionado con una sentencia no hace mucho tiempo, de diciembre del 20, en el que el Tribunal Supremo también apuntaba que los contratos de obra, creo que es sentencia 28 de diciembre de 2020, los contratos de obra no eran válidos para la actividad de contratas y subcontratas. Luego esta norma lo que hace es seguir en esa línea que ya apuntaban los tribunales. ¿Y cuál será la modalidad contractual pues ideal según la normativa? Pues el contrato fijo discontinuo. De hecho, establece una regulación específica la reforma en que para esa prestación de servicios vía modalidad contratas y subcontratas estará la fórmula de fijo discontinuo
que permitirá, salvo previsión expresa en convenio, hasta una desasignación de 3 meses hasta que llegue una nueva adjudicación de otra contrata. Por tanto, olvidémonos de cualquier modalidad contractual temporal para la realización de actividades en sede de contratas de concesiones administrativas como causa de temporalidad, y lo que pretende la norma es que sea el fijo discontinuo la solución a esta situación. Los nuevos contratos de sustitución, si se celebran para cubrir bajas de larga duración, ¿generan derechos laborales o de indemnización distintos a los que se aplicaban para el contrato de interinidad? Pues no. Los contratos de sustitución de personas trabajadoras, insistimos, entrarán en vigor a partir del 30 de marzo de 2022, aplican el mismo régimen jurídico, no generan derechos adicionales y no implican el abono de indemnización para la finalización del contrato de sustitución de la persona trabajadora. ¿Se pueden considerar aplicables las cláusulas de los convenios colectivos anteriores a la reforma laboral de 2022 relativas a la ampliación de la duración máxima de los contratos de duración determinada? Se está planteando mucho si las cláusulas de los convenios colectivos que establecían la prórroga de los contratos eventuales son aplicables o mantendrían esa aplicación de ampliación de los periodos para los nuevos contratos de circunstancia de la producción. Ahí habrá que ir caso por caso. Evidentemente parece que son dos figuras que siguen, sí, al contrato eventual, pues la figura más asimilable sería el contrato por circunstancia de la producción, pero no significa que directamente y de forma inmediata y absoluta y sin ningún riesgo quepa aplicar la prórroga de esos contratos, de la duración de esos contratos eventuales a los contratos por circunstancia de la producción. Habrá que ser prudente, parece ser razonable que sí, pero habría que ver caso a caso cuáles son las circunstancias en las que lo hace el convenio colectivo. Más preguntas. Para la contratación de personal en fines de semana en hostelería, cada vez que termine la temporada, ¿hay que despedir al personal en caso de contratación de fijos discontinuos? ¿Habría que hacer un ERE en el caso de que se superen unos determinados umbrales? Creo que esta es una cuestión muy importante. Es decir, en principio, o lo primero, que tenemos que comenzar a olvidar en parte el concepto de temporada como asimilado a obra, ¿vale? Durante muchos años hemos tenido contratos de obra que nos permitían pues cubrir esas campañas, esas temporadas. Esto desaparece un poco y la temporada lo tendremos que llevar o entender en términos de activación de los fijos discontinuos. Pero la pregunta es muy interesante. ¿Hay que despedir al personal en una contratación de fijos discontinuos hasta el nuevo llamamiento? No hay que despedirlo. Es decir, la asignación y desasignación de los fijos discontinuos no es un despido. Y como no es un despido porque no hay una extinción de la relación laboral, lo que hay es un mantenimiento de la misma, pero durante un periodo en el que no se van a prestar servicios, no va a haber retribución porque no hay esa actividad, y lo que tendrá será una prioridad de llamamiento en el momento que se vuelva a reactivar la actividad. Por eso insistimos, no hay que hacer un despido, ni tampoco habría que hacer un ERE. Tenemos trabajadores fijos, pero esto es una pregunta incluso ya de las que nos habían adelantado desde la Confederación de Empresarios. Tenemos una plantilla de trabajadores fijos, pero dependiendo de la carga de trabajo debemos contratar a algunos más trabajadores. En estos casos, ¿cuál sería el contrato adecuado si desconocemos la fecha exacta de terminación de la obra? ¿Cómo se liquidarían los fijos discontinuos? Volvemos a lo mismo. El concepto de obra no podemos entenderlo ni asimilarlo a la modalidad contractual anterior que desaparece. Olvidémonos de los contratos de obra. Redundaremos en este tipo de cuestiones porque también se nos han planteado en el chat y he apuntado algunas de ellas, pero insistimos, olvidémonos. El contrato de obra como tal, o el concepto de obra, tenemos que empezar a superarlo. Volviendo a la pregunta, ¿cuál sería el contrato adecuado si desconocemos la fecha exacta de terminación? El fijo discontinuo. Eso es lo que pretende la reforma laboral. Como medida de evitar la destrucción del empleo temporal, se acude a la figura de fijo discontinuo, se activa a esa persona durante el tiempo que se le necesite y cuando no tenga trabajo se le desactiva, se le desasigna, siempre con la regulación que establezcan los convenios colectivos de periodos máximos o mínimos de asignación y desasignación. ¿Y cómo se liquidan los fijos discontinuos? Volviendo a la pregunta anterior, no hay que pagar indemnizaciones. Al fijo discontinuo, la regla general de asignación y desasignación no implica el abono de ninguna indemnización. A lo sumo se le podrá liquidar la parte proporcional de pagas extras y de vacaciones que hubiera generado durante el tiempo de asignación, pero no lleva ningún cargo indemnizatorio. ¿Se puede contratar a una persona fija discontinua que preste servicios en la misma modalidad en otra empresa? Pues en principio sí se puede. De hecho, lo que pretende la reforma laboral es que las personas pues, puedan incluso compatibilizar diferentes contratos de fijos discontinuos siempre que no haya solapamientos en los periodos de llamamiento. Ya entraremos en esa posible problemática de que se produzca pues, solapamientos en los llamamientos entre diferentes entidades.
pero en principio no hay ningún problema para que una persona fijo discontinua pueda prestar servicios en la misma modalidad o con un contrato temporal, si realmente existe esa causa, en otra entidad. ¿Puede utilizarse el contrato eventual para empresas que actúen como subcontratas de la principal? Ya hemos dicho que la regla general es que no, que la reforma laboral apunta a que la figura contractual ideal para aquellas entidades que prestan servicios en modalidad de contrata, pensemos en la limpieza, vigilancia y seguridad, como consecuencia de la desaparición del contrato de obra, el contrato que debe de aplicarse es el de fijo discontinuo. Si existe algún incremento puntual, pues igual se puede recurrir a esa necesidad temporal, pero lo que no se puede es toda la contratación de entidades que prestan servicios a través de contratos y subcontratas se articule mediante contratos temporales. Lo cual además resultará absolutamente difícil desde el momento que ha desaparecido el contrato de obra que nos permitió una duración de 3 años. El resto de modalidades de contratación temporal que tenemos son de duración muy pequeña y nos van a obligar a acudir fundamentalmente al contrato de fijo discontinuo. ¿Debe articularse como despido objetivo la falta de llamamiento a un empleado durante un periodo superior a 3 meses de desasignación? En principio, la ley, la reforma laboral, establece ese plazo de 3 meses para los supuestos de fijos discontinuos en entidades que prestan servicios a través de contratas y subcontratas. No debe ser o no debería ser una aplicación absoluta. Insistimos, aquí será muy importante la regulación del convenio. Habrá convenios que podrán hacer periodos de mayor desasignación, periodos de menos, y habrá que estar a la regulación novedosa que se produzca en esta materia. ¿Es aplicable la ampliación a 12 meses de los contratos eventuales anteriores a la reforma laboral para el nuevo contrato por circunstancia de la producción? Lo que hemos dicho, la ampliación de los periodos el anterior contrato eventual al nuevo contrato por circunstancia de la producción, habrá que ver caso por caso y convenio a convenio si entendemos que resulta suficiente para la aplicación o deberán los convenios colectivos adaptarse a esta nueva regulación normativa. ¿Aplica la reforma laboral a los centros especiales de empleo? Nos preguntaba también otra persona por anticipado. Sí, es decir, no hay ningún sector que quede fuera de la reforma laboral. No se hace ninguna excepción y de hecho hay incluso determinados sectores como investigación, ciencia y universidades que son fundamentalmente afectados con previsión específica. Luego no hay ningún sector que podamos entender que queda exento. ¿Es posible la prórroga de un contrato eventual de 6 meses de duración entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo? Sí, o por 6 meses más lo que permite el convenio. Pues ahí, como hemos dicho, los contratos que están suscritos en este periodo transitorio se seguirán aplicando por la normativa anterior, pero tiene un límite de duración máxima de 6 meses. Pasamos el capítulo de contratación y vamos a materia de subcontratación, otras materias. Para los contratos formativos. Tengo que hacer un contrato formativo titulado FP a día de hoy, febrero del 22. ¿Qué contrato tengo que hacer? A día de hoy, febrero, marzo del 22, tenemos que aplicar los contratos o la normativa anterior. El contrato para la formación y aprendizaje. Hasta el 30 de marzo de 2022 no aplican los nuevos contratos formativos. De hecho, no están subidos todavía los modelos en la página del SEPE. Luego seguiremos actuando como hasta ahora. Los contratos formativos y aprendizaje y los contratos en prácticas vigentes antes de la reforma laboral, ¿se extinguen a los 6 meses de la entrada en vigor del Real Decreto? No. La duración máxima de 6 meses para los contratos suscritos durante el periodo transitorio aplica a los temporales de duración determinada. Los contratos formativos siguen aplicándose completamente por la normativa anterior. Tras la reforma laboral, ¿se puede celebrar un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial si el convenio colectivo aplicado por la empresa no lo especifica? Sobre esto ha habido varias preguntas igualmente en el chat y es bastante discutible entender que sí, porque la reforma lo que indica es que serán los convenios colectivos los que, atendiendo a las circunstancias del sector, podrán acordar la suscripción de contratos a tiempo parcial. Luego, si es dependiendo del sector y podrán, parece que está existiendo una prohibición, pero insistimos, habrá que esperar al desarrollo por parte de los tribunales o si hay alguna aclaración de la norma. A priori sería muy arriesgado la suscripción de contratos a tiempo parcial en convenios de fijos discontinuos en sectores donde el convenio colectivo expresamente no lo prevea. ¿Existe penalización si no se produce el llamamiento de los fijos discontinuos en el momento correspondiente? Pues el incumplimiento de los llamamientos de los fijos discontinuos puede dar lugar a que se trate de o incurramos en una situación de despido, ¿vale? Y por eso será muy importante la regulación del convenio colectivo y cómo se configure la bolsa de llamamientos. De hecho, sobre esta cuestión también en el chat veía que alguna persona preguntaba cómo articularlo y otra persona respondía que evidentemente por escrito para dejar constancia. Entendemos que esa es la fórmula más garantista dentro de todo el criterio de prudencia que estamos llamando a mantener en esta cuestión.
Hay sectores, incluso yo he trabajado con el convenio de la vid de Cádiz, en el que esto siempre ha estado desarrollado. Era una actividad propia, los llamamientos en el campo, en la vid, y por tanto habrá sectores para los que esto no va a ser tan novedoso y lo único que tienen que hacer es aplicarlo con carácter general. Novedades en materia de convenios colectivos y subcontratación. Si un convenio está caducado por estar denunciado desde hace años, con la entrada en vigor de esta reforma, reactiva su vigencia hasta que llegue uno nuevo, no se trata de reactivación de la vigencia, sino que mantendrá su situación de ultraactividad y seguirá aplicándose porque la ultraactividad que establecía la reforma laboral del 12, de si durante un periodo determinado de tiempo no se negociaba uno nuevo, se pasaba al de ámbito superior, pues aquí eso desaparece y por tanto se seguirá aplicando no en términos de vigencia, sino de ultraactividad. ¿Qué plazo tienen los convenios colectivos de empresas que estén por debajo del convenio del sector a nivel salarial para adaptarse igual a la retribución del sector tras la entrada en vigor de la reforma? Pues la ley establece un periodo de 6 meses. Los convenios colectivos de empresas que establezcan una retribución inferior al convenio colectivo sectorial, como se le ha dado dentro de esta prioridad aplicativa de los convenios, al menos el régimen retributivo a los convenios de carácter sectorial, establece la norma un plazo de 6 meses para esa adaptación. ¿Cómo afecta la reforma laboral al convenio colectivo aplicable en caso de subcontratación? Apuntaba Miguel que en un primer momento, incluso los primeros borradores de reforma pretendían casi una prohibición de la subcontratación. Eso ha quedado limitado exclusivamente a que se podrá subcontratar, pero el convenio colectivo aplicable será el de la actividad que se desarrolla. Eso implica que no se aplica el convenio colectivo de la empresa principal. Se aplica, si se está desarrollando una actividad de limpieza, pues se aplicará el convenio colectivo de limpieza provincial y no el convenio, insistimos, del cliente ni el convenio de empresa que pueda tener la entidad. Sobre ERTE y régimen sancionador, tras la reforma laboral, ¿se puede seguir aplicando un ERTE por limitaciones o impedimentos vinculados al COVID? En principio, estaba previsto que los ERTE por limitaciones, los ERTE COVID estuvieran vigentes hasta el 28 de febrero, eso se ha prorrogado hasta el 31 de marzo. Si no hay más prórroga, evidentemente en esa fecha finalizará y lo que habrá que esperar es si se articula algún mecanismo alternativo, como apuntaba Miguel, el mecanismo red para las agencias de viaje, pues se está empezando a gestionar y puede ser una solución alternativa. A los ERTE por impedimento o limitación a la actividad normalizada derivado de las restricciones del COVID, ¿les influye la nueva regulación del 47.6 del estatuto? Insistimos, la prórroga de los ERTE ha sido hasta el 31 de marzo, habrá que ver qué ocurre, y si no, mecanismo red. Ahora mismo estamos en una situación transitoria o a la espera de ver qué es lo que ocurre. ¿La reforma laboral modifica el régimen sancionador aplicable a los contratos de duración determinada? Apunta Miguel un cambio fundamental. Y es que antes la sanción era por un incumplimiento por una práctica contractual no ajustada a derecho, ahora la sanción será por cada contrato mal hecho. Luego el riesgo económico que se asume es muchísimo mayor. Otras cuestiones planteadas que nos hacían por anticipado, y ahora entro también en algunas que he anotado del chat, es si se ha producido alguna modificación sobre el registro de control de jornada de empleados a tiempo parcial. No hay ninguna modificación del registro de control de jornada. Es más, el registro de control de jornada de los empleados a tiempo parcial siempre ha estado vigente. Lo novedoso fue con el año 2019 el registro de control de jornada de los empleados a tiempo completo. Hago algunas anotaciones, algunas consideraciones de las preguntas que he visto en el chat mientras exponía Miguel, que mientras he estado resolviendo las consultas pues no he podido, y Carmen pues ahora ya que nos traslada algunas más, pero leía que preguntaba a alguien si existía bonificación en los contratos formativos. La reforma solo establece bonificación para los trabajadores con discapacidad. Luego, la reforma limita el alcance de esa bonificación. Nos preguntaba igualmente otra persona la duración máxima de los contratos de fijo discontinuo. Insisto, esto va a ser una cuestión absolutamente novedosa de regulación. Lo que era la figura del fijo discontinuo histórico, muy habitual en el sector del campo, que nos preguntaban también en el sector agrario, un representante creo que de Asaja, en el convenio colectivo de la vid de Cádiz, como ya he dicho, se regulaba igualmente. Ha cambiado lo que es el concepto de ese fijo discontinuo vinculado a unos incrementos de actividad estacionales, pues dependiendo las campañas en el campo, pues ha cambiado el concepto y lo que se pretende, digo, como alternativa a la suscripción de un elevado número de contratos temporales, pues será que estas personas trabajadoras pues vayan entrando y saliendo, asignando y desasignando según la carga de trabajo existente. Y tendremos que esperar a la regulación existente en los convenios colectivos, pero en principio incluso va a existir la posibilidad, porque la propia ley lo recoge para los supuestos de contrata, que los contratos fijos discontinuos tengan duración superior a 1 año. Pero insistimos, lo fundamental será la regulación que hagan los convenios colectivos de cada una de esta figura contractual en cada uno de los sectores. Nos preguntaban también por el encadenamiento de puestos de trabajo, creo que ya lo he explicado, no solo el encadenamiento de 18 en 24 en contratos laborales de la misma persona trabajadora, sino también del puesto.
como un supuesto de un cajero, una posición de cajero que se va cubriendo con diferentes personas, A, B, C y D, pues si cada una de ellas dura 6 meses, a partir del mes 18 y existe el riesgo de que se entienda que es el mismo puesto de trabajo. Y muchas veces nuestra experiencia en tribunales que se referencia al puesto de trabajo va vinculada a grupo profesional o categoría de convenio. Por lo que, insistimos, habrá que ser prudente y determinar muy bien si los puestos son distintos por departamento o por cualquier otro tipo de circunstancia, pues si no hay riesgo de que a través del inspección de trabajo de los juzgados nos lo declaren como indefinido o fijo, será bastante alto. Nos preguntaba también ¿qué contrato hay que realizar para las vacaciones? Pues a día de hoy el contrato por circunstancias de la producción prevé expresamente que la figura contractual adecuada será el de circunstancias para la producción. Históricamente se discutía si el contrato de obra, se decía que no era una obra, el de interinidad, también dijo el Supremo que no valía el de interinidad porque no hay una reserva de puesto de trabajo. A día de hoy hay una resolución, una norma expresa que regula que el contrato adecuado para las vacaciones será el contrato eventual por circunstancia de la producción. ¿Qué contrato para las bajas médicas? Pues el contrato de sustitución de persona trabajadora a partir de marzo y, como hemos dicho, a día de hoy sigue siendo el contrato de interinidad. ¿Qué ocurre con los contratos de obra regulados en los convenios colectivos tras el 30 de marzo de 2022? Pues desaparece. El convenio colectivo, por las especificidades del sector, pues reguló una figura jurídica que era válida en el momento que se suscribió el convenio, pero a partir del 30 de marzo de 2022, por mucho que el convenio colectivo establezca el contrato de obra, no podremos acudir a él porque ha desaparecido esa figura jurídica. Nos preguntaba también el régimen transitorio de los contratos formativos. Como hemos dicho, hasta el 30 de marzo de 2022, régimen anterior. A partir del 31 de marzo del 22, el nuevo régimen, con las nuevas limitaciones temporales, periodos más cortos. Ya digo, a día de hoy no está ni siquiera subido a la página web del SEPE el nuevo modelo de contrato formativo. Reitero otra de las ideas que he visto bastante en el chat y que apuntaba, la indemnización de los fijos discontinuos. No hay indemnización del fijo discontinuo con carácter general en la asignación y desasignación, porque no hay despido. Si transcurrido un periodo X, que incluso lo determinará el convenio colectivo, a ese fijo discontinuo se llega a la consideración de que no habrá que llamarlo más, pues igual hay que valorar la articulación de un despido objetivo. Y por eso sí habrá que hacer un abono de indemnización, pero la regla general es que mientras está en esa bolsa de llamamiento de fijos discontinuos y en los términos que regula el convenio, no hay que abonar indemnización. Y la última que me ha dado tiempo de apuntar es cómo computa los tiempos de prestación de servicios en los fijos discontinuos. Pues bien, a efectos de trienio, ¿vale? Y esto es una cuestión que ha sido resuelta con carácter previo incluso en la reforma por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo en unos supuestos de trabajadoras de la agencia tributaria, lo que ha dicho el Supremo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es lo que ha aplicado ahora la reforma laboral, es que para el abono de complementos retributivos, es decir, para los trienios, se tendrá en cuenta la fecha de firma del contrato. Es decir, transcurridos 3 años de la firma del contrato, con independencia de los tiempos efectivos de prestación de servicio, esa persona genera el trienio. En cambio, para el pago de indemnización por despido, en el caso de que corresponda, ahí sí es más discutible y hay bastante doctrina que apunta a que solo se tendrán en consideración los periodos efectivos de prestación de servicio. Luego se generarán trienios antes, que es lo que implicará generación de indemnización por despido en el caso de que ocurra. Porque, insisto, para los fijos discontinuos la figura general no es la de indemnización o liquidación con indemnización a la finalización de la asignación, sino simplemente liquidación de haberes pendientes y vacaciones generadas para cuando se produzca el nuevo llamamiento. Con esto, Carmen, son las preguntas que a mí me ha dado tiempo de ir anotando mientras exponía Miguel. Veo que hay bastantes más, pero no sé si has podido ir estandarizándolas o trasladarnos algunas y os respondemos a la medida de nuestras posibilidades. Carmen, estás en silencio si no me equivoco. Carmen, estás en silencio, ¿no? Perdón. Ahora. Bueno, entro en algunas que se han quedado sin contestar de momento, que son, a pesar del buen repaso que has hecho, que son, por ejemplo, ¿qué contrato tendría que hacer un músico dado de alta como autónomo que pretende contratar a otro músico para un único recital de música? Si es una contratación así tan puntual, parece que un eventual por circunstancia de la producción. Si no va a haber nada más, igual es verdad que la figura fijo discontinuo no casa ni tiene sentido indefinido. ¿Qué contrato debe hacer una pequeña empresa de construcción a un trabajador para hacer una o varias obras dentro de la misma provincia
qué modelo existe ahora y si sigue siendo la clave el 401. Si es figura del sector de la construcción, lo lógico es el fijo de obra, ¿vale? Esa regulación sigue aplicando, un abono de una indemnización específica que establece los propios convenios colectivos y en principio con la información que traslada creo que es esa, Carmen. Había otra, en el caso de contratos de corta duración, si un trabajador está aproximándose a los 90 días, puede dársele de alta con un contrato de duración determinada o solo fijo discontinuo. Tomo una de las ideas que traslada Miguel, es decir, cualquier contratación temporal tiene que ser causal. Si esto no significa que como estoy cerca de los 90 hago otro contrato, porque casi apunta que esa necesidad más que temporal es permanente. Entonces lo que estamos es intentando jugar con los tiempos de los contratos temporales para evitar una necesidad permanente. Luego, nada impide que haya diferentes contratos que puedan realizarse. Lo que suele ser raro es que esa suma de contratos temporales sea ajustada a necesidades temporales. Es decir, poder se puede, pero el riesgo teórico que nos estáis trasladando, yo no veo una necesidad temporal en ese supuesto. Después y desde luego, igual puede ser en una situación puntual. Hacer eso todos los años me apunta un riesgo de que estamos ante un fijo discontinuo que habrá que asignar y desasignar. En cuanto también con contratación temporal, la ampliación del contrato temporal por convenio colectivo sectorial, ¿tenemos que estar a lo que digan los convenios ya existentes o hay que esperar a los nuevos? Lo que decía, yo creo que eso lo respondí hasta en 2 ocasiones. Es decir, habrá que ver la literalidad de cada una de las cláusulas, a ver si es aplicable. Sacar soluciones máximas o conclusiones absolutas creo que no es razonable. Hay otra sobre bonificaciones a los contratos de interinidad ahora, como maternidad, paternidad, si siguen siendo las mismas. La reforma no se pronuncia sobre esas bonificaciones. Claro. Insisto, la única que he visto es la de formativos en discapacitados. Miguel, si alguna de las preguntas discrepa, lo vemos. Hay otra que intenta precisar sobre la intervención, el contrato indefinido a un camarero, si se puede hacer del 1 del 7 del 22 al 10 del 9 del 22, en la línea de lo que se estaba comentando. O sea, no que la serían entiendo. 88... No, el contrato de 90 días. De 90 días, sí. Perdón, eso es. Si se podía hacer con este tramo. A ver, lo que decía, un poco cuanto más apuremos los periodos, más apuntamos a un fraude y eso va a depender de los tribunales. Es decir, ya cuando se publicó esta norma, todos los laboralistas intuíamos esta situación, 89 más 1. Pues hay un riesgo de que digan que no hay esa necesidad temporal. En principio está dentro de la literalidad, pero habrá que ver el desarrollo que se produzca en estas circunstancias. Después hay otra pregunta para la concatenación de contratos temporales en un convenio que no permite contratos de más de 6 meses. ¿Qué tiempo se ha de esperar para que entre contrato y contrato se cumpla la legalidad? A ver, es que incluso el enfoque de la consulta, es decir, insisto, el contrato temporal es por causa temporal. Es decir, lo que no podemos ir haciendo buscando contratos temporales para evitar la aplicación de unos límites máximos, porque casi estamos reconociendo que no tenemos esa causa temporal. Luego, ya digo, mucho cuidado con esa situación, porque antes, además, la limitación estaba solo en la concatenación de contratos temporales de la persona trabajadora. Ahora es del puesto también. Lo que se va haciendo contratos temporales de 6 meses de circunstancias por la producción a 3 personas distintas, A, B y C, cuidado que llega un momento que llega a los 18 en 24. Y voy otra vez al chat, que había alguna más. En un llamamiento de fijo discontinuo y no iniciar por parte del empleado el puesto de trabajo, ¿sería baja voluntaria o bien cómo se considera? Pues todo este tipo de cuestiones, ya digo, dependerá de convenio. Seguramente los convenios colectivos regulen que a lo mejor el no acudir a un llamamiento pues puede estar justificado, es decir, pondrán un límite seguro máximo de negativas y yo sí puedo interpretar que el no acudir a los llamamientos, insisto, una vez limitado el número por convenio, se podría articular como una baja voluntaria. De hecho, ahí la cuestión sería si baja voluntaria o incumplimiento, desobediencia, ¿vale? O ausencia justificada.
Yo me atrevería a decir más baja voluntaria, pero eso habría que analizarlo con un poco más de detalle. Yo pido Pues disculpas a todas las personas Eso del es chat. de las cosas que no ha cambiado la reforma. Es decir, yo creo que hay que ser consciente de que la reforma o no reforma es una intervención muy, muy puntual en unos cuantos temas y todo lo demás no se ha tocado, ni en materia de subvenciones, ni en materia de formalidades contractuales, que todavía no se ha producido la adaptación de los modelos de contrato. Realmente, todo lo que no se haya cambiado específicamente continúa lo antiguo y con el régimen del fijo discontinuo eso no ha cambiado. bien, Yo pues, estoy buscando el chat y ya digo, pedir disculpas a todos los participantes, pero es imposible mientras se van resolviendo dudas, ir viendo todas las consultas. Entonces, vamos a ir resolviendo las que podamos a través de Carmen, pero es eso. En fin, me resulta imposible llevando las que tenías preparadas, las que he ido viendo mientras contestaba Miguel, y luego cuando me ha dado por mirar había 36 notas en el chat. Me es imposible sí. ir haciendo el seguimiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas disculpas por anticipado y resolvemos lo que podemos. Muchas se repiten, yo creo que más o menos se ha contestado a la generalidad, porque algunas también eran muy, muy específicas. Yo creo que más o menos se ha contestado. Claro, ya cuando vamos a un nivel de detalle muy específico, ya digo, esto es una consulta que va más allá de la reforma y sus cuestiones prácticas. Pues bueno, ya digo, respondemos todo lo que podamos, que por nuestra parte no hay ningún problema. Vamos, yo creo que vuestra, tanto la parte más teórica de Miguel como la tuya, han sido muy clarificadoras, y el hecho de haber podido recoger consultas por anticipado y ofrecer ahora en directo las respuestas, creo que ha sido de mucha utilidad, ¿no? Y de hecho hay comentarios en el chat en ese sentido. De todas maneras, sí que es cierto que se graba, o sea, la ponencia se ha grabado y la tendrán disponible en nuestro canal YouTube por si quieren hacer otra vez con más detenimiento, tanto lo que es acceder a las distintas diapositivas que se han proyectado, como a las contestaciones a las preguntas. Así que a mí lo que me queda es darle las gracias a los ponentes, a PwC, por colaborar con la Confederación de Empresarios en este programa de CEA Más Empresas, en aclarar las dudas que este tema no ha hecho más que empezar a traernos, y que tendremos que seguir trabajando, por supuesto. Y bueno, y a todos vosotros por la asistencia. Gracias a Muchas gracias, vosotros. Carmen. Saludos. Un saludo. Adiós.